Todo, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios. En este día tenemos un tema muy importante para nosotros y es el tema el primer paso a una vida cristiana. Aquí estaremos contestando muchas de las preguntas que nos hacemos acerca de nuestra salvación, acerca de qué es lo que pasa durante la salvación, cómo yo puedo ser salvo. ¿Qué yo hago una vez que soy salvo? Aquí estaremos contestando todas esas preguntas. Le pedimos, ¿verdad?, que busque su libretita, su lápiz, porque este va a ser un estudio muy interesante. Todo lo que hacemos es basado en la palabra de Dios, por citas y versículos, para que ustedes se edifiquen. Dios me les bendiga. Vamos a orar para comenzar. Padre, te adoramos y te bendecimos en este hermoso día, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor Dios mío, Padre, porque tú te la mereces, Señor. Padre, te pedimos, Dios de lo alto, sabiduría para poder infundir tu palabra, Señor. Sabiduría, Dios mío, para llevar a cabo este estudio, Padre Santo. Que salgamos todos edificados, Señor, Padre, de tu palabra, Señor. Llénanos, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra haga la obra para la cual tú le enviaste, Señor, de salvación, de edificación a tu pueblo, Señor, y a todo aquel oyente, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Gracias, Jesús. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma también todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya, gloria a Dios. En este estudio vamos a estar hablando acerca del primer paso hacia la vida cristiana. Le damos las gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí hoy, porque vamos a aprender todas esas citas que están en la palabra de Dios y nos vamos a contestar muchas interrogantes que se hace el ser humano acerca de la necesidad de tener un Salvador. ¿Y cómo es ese camino hacia la salvación? ¿Cómo puedo recibirla? ¿Qué pasa durante y después de mi salvación? Así que acompáñanos en este estudio de la palabra de Dios, que yo sé que nos vamos a edificar. Fíjense, aquí yo tengo todas las citas, una por una, de la palabra de Dios, para que tú las apuntes en tu casa y tú te edifiques. La necesidad de un Salvador. ¿Qué necesidad tenía este mundo, esta humanidad, de un Salvador? Nosotros sabemos ya que el pecado original, ¿verdad?, de Adán y Eva, no fue comerse una fruta como la mayoría de las personas, pues, se escuchan por ahí. Ese no fue el pecado del comerse una fruta. El pecado de él fue que él tenía un mandato y él lo desobedeció. El mandato era que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que habían dos árboles en el paraíso. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. Y Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú puedes comer de todos los árboles, de todo. Y había muchos.
Y ellos eran los únicos que estaban allí y podían disfrutar completamente de aquel paraíso, junto con los animales que estaban al cuidado de Adán. Él les ponía el nombre, él los cuidaba, los apacentaba y estaban todo el día en el paraíso del Señor. Pero dice la palabra que llegó la serpiente, que era astuta, y se la Satanás, el Señor los reprenda, se le metió a la serpiente, hizo que la serpiente hablara, porque un animal no habla, nosotros lo sabemos. Y entonces empezó a tener un diálogo con aquella mujer que Dios había creado de la costilla del hombre, ¿verdad? Para que fuera su ayuda idónea. Y vemos que a partir de esta conversación, en el mismo árbol ahí de la ciencia del bien y el mal, él le dice que cómo que Dios le dijo que ustedes no van a comer de ese árbol, que ustedes no pueden comer de ese árbol, pero si Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios, van a saber el bien y el mal. Y entonces la mujer miró el árbol, miró el fruto. Dice la palabra que el árbol era codiciable a su vista. Y entonces alzó su mano y lo tomó, comió del árbol y luego que comió del, ¿verdad? Pues luego, comió del fruto, perdón. Y luego que comió de ese fruto, le dio a su marido. Ahí está la desobediencia. Dios le dijo que no comieran de ese árbol. Sin embargo, ella comió, le dio a su esposo y él comió. Al instante que pasó, supieron que estaban desnudos porque oyeron la voz de Dios en el huerto y sintieron temor cuando ellos antes se paseaban delante de la presencia de Dios tranquilos. Ellos no sabían que estaban desnudos, ellos no sabían nada del pecado, pero la etapa de inocencia que ellos habían tenido durante todo aquel tiempo, ahora ellos entran en otra etapa. En una etapa que ellos estaban conscientes de que habían desobedecido a Dios y están en esa etapa de la conciencia. Entonces, por ese pecado de Adán, que fue la desobediencia, entonces ellos caen de la gracia de Dios, ya ellos no eh, tienen que salir del paraíso, ¿verdad? De que Dios le había hecho. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a comer del árbol de la vida, pues entonces alcanzarían la vida eterna y nunca morirían. Pero al hombre pecar, pues lamentablemente llegó la muerte. Esas son las consecuencias, ¿verdad? De la desobediencia que atraen al ser humano. Cuando desobedece, trae unas consecuencias que son inevitables. Dios le dio a escoger. Fíjense que Dios le da una orden al hombre y le dice, de todos los árboles puedes comer, pero de que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, no vas a comer. Él podía comer de todos los árboles que ven allí. Y Dios le dio a escoger. Todos los árboles puedes comer, todos. Solamente había uno que era el que estaba prohibido. Pero como al hombre a veces le gusta todo lo que está prohibido, todo lo que se dice no lo haga, entonces le gusta hacerlo, porque hay personas así. Sin embargo, Dios le dio ese libre albedrío de escoger. Y esa decisión que él tomó, eso fue lo que llevó al pecado. Y vemos lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, desde los principios, ya el plan de Dios estaba ahí, presente. ¿Cómo así? Bueno, cuando el hombre pecó, ¿verdad? Ustedes saben que la serpiente fue maldita porque se tenía que arrastrar y comer polvo todos los días de su vida. El hombre del sudor de su frente tenía que comer el pan, el sustento. Y la mujer se le iba a multiplicar los dolores en el parto. Bueno, pues Dios le dijo a la mujer que iba a tener una simiente y esa simiente era la que iba a pisarle la cabeza a Satanás, que lo reprenda, pero que él le iba a morder el calcañal, que es el talón. Así que vemos la lucha que se desata espiritualmente entre
¿verdad? Nosotros y el enemigo de las almas, y nos reprenda. Al haber esa lucha y al haber entrado el pecado al hombre, pues dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Ya Dios está proveyendo un Salvador desde el Génesis 3:15, desde que comienza toda la historia humana. Entonces ya existía el plan de que Cristo moriría por nosotros. Y lo vemos a través de la Biblia, todas las figuras de Cristo, como por ejemplo el tabernáculo. Ya el Señor estaba ahí simbolizando que iba a venir un Salvador. Y seguimos leyendo el versículo 12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Ese hombre Adán. Y por el pecado la muerte. Fíjense que el hombre no tenía muerte. Si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera tenido vida eterna. Pero no fue así, por cuanto todos pecaron. Este pecado de Adán se pasó a toda la raza humana. El verso 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es una promesa que Dios nos hace en su palabra, que así como por una persona entró esa muerte al mundo y esa muerte pasó a todos los hombres, y fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que iba a venir a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, nosotros seríamos constituidos justos, justos, libres de pecado. Porque ustedes saben que cuando una persona es culpable de un pecado, es llevado ante un tribunal, ante un juez, ¿verdad? Para que dicte esa sentencia. Sin embargo, nosotros tenemos ahora un abogado que nos defiende. ¿Por qué? Porque ese abogado es Jesucristo. Y ese abogado llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario, las clavó allí y las dejó allí. Y ahora nosotros somos libres de la culpa, somos declarados inocentes, inocentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó nuestras culpas. Jesucristo pagó el precio que había que pagar por esa salvación, por esa culpa que lleva el hombre, por ese pecado del hombre. La paga del pecado es muerte. La desobediencia lleva a cabo unas consecuencias. La consecuencia es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos la diferencia. El pecado te ofrece muerte, pero Dios te ofrece vida eterna. Es una dádiva que Dios te está dando, es un regalo, no es algo que el hombre pueda hacer un esfuerzo alguno por obtenerlo, sino que es un regalo que Dios le brinda a la humanidad. Es un plan de salvación que hay exclusivamente para ti. Es un plan de salvación que Dios con su Hijo amado han hecho para que tú te salves, para que tú no te pierdas, para que tú seas declarado inocente de tus pecados. El hombre está lleno de inmundicia. El hombre se ha corrompido a través de los años, a través de las generaciones. El hombre se ha corrompido. El hombre se ha olvidado de Dios. Isaías 64:6 dice, y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder salvarse. Tiene que haber un Salvador. Por eso el tema, la necesidad de un Salvador. El mundo necesita un Salvador. El mundo necesita a alguien que lo saque de ese pecado en que él heredó de Adán y Eva. Todos nosotros tenemos una carne pecaminosa y necesitamos un Salvador. Al venir Cristo, Cristo nos limpia de ese pecado y podemos ser unas nuevas criaturas en Dios y podemos ser hijos de Dios y podemos ser personas que ya nos declaramos libres de esa esclavitud del pecado. Porque si viene la verdad a nuestras vidas, que es Cristo, la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento vemos que se ofrecían muchos animales en expiación, porque esto era una práctica que Dios, ¿verdad?, la puso en el Antiguo Testamento, y según la ley casi todo es purificado con sangre. O sea, todos esos animales eran llevados allí por un sumo sacerdote que hacía la expiación por el pueblo. Cada persona llevaba su animalito, tenía que ser un macho cabrío, podía ser unas palominas si no tenía, ¿verdad?, para el macho cabrío, pero que sin esa sangre que se derramaba no se hacía remisión de esos pecados. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Por eso Cristo también se ofreció una vez y para siempre, derramando su sangre en la cruz por ti y por mí. Él fue el cordero inmolado que Dios utilizó para llevar a cabo esa unión nuevamente entre Dios y el hombre. Porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y el hombre que quiere buscar a Dios tiene que pasar por el sacrificio de Cristo. Tiene que haber ese derramamiento de sangre para que haya un perdón. Pero ya Cristo derramó esa sangre. Ya Cristo se ofreció por la humanidad hace 2000 años atrás. Ya nosotros sabemos que Él murió por nosotros, que resucitó, que está a la diestra del Padre. Ahora nosotros lo que hacemos es que aceptamos por fe ese sacrificio. La sangre es la vida del animal. Por eso era que Dios prohibió comérsela. En Levítico 17:10 dice: yo pondré mi rostro contra la persona que comiere esa sangre y la cortaré entre su pueblo. ¿Por qué? Porque los pueblos aledaños a ellos eran unos pueblos paganos y usaban como costumbre comerse la sangre de los animales. Y Dios abomina todo esto. Por eso es que nosotros tampoco comemos sangre, porque la sangre es la vida del animal y nosotros sabemos que la sangre se usa para purificar y para el perdón. Se usó en el Antiguo Testamento y Cristo derramó su sangre por nosotros. Ahora nosotros, ¿verdad?, no comemos sangre. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Ese es el cordero inmolado que Dios preparó de antemano para que el hombre tuviera salvación. El hombre tiene salvación, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, porque dice la palabra que hay dos señores. Está el diablo y está Jesucristo. Todo aquel que comete pecado es del diablo. ¿Y qué es pecado? Pues la mentira, los robos, los hurtos, el adulterio, la fornicación, la blasfemia. Todas estas cosas, todas esas obras de la carne, ¿verdad?, la lascivia, la inmundicia, todas esas cosas dice que esclavizan al hombre. Dice que son esclavos de ese pecado. Por eso el hombre necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, dice la palabra que Cristo te liberta, que tú eres libre de esa esclavitud, de ese pecado. Sin embargo, venimos a ser dueños de Cristo, Cristo viene a ser nuestro dueño. Ya pasamos de la muerte a la vida. Ya pasamos de las tinieblas a la luz. Ya pasamos del reino de Satanás al reino de Cristo. Porque ya el que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede pecar, porque Dios está dentro de él y la simiente de Dios le guarda para que no peque. Y si acaso uno comete una falta, mira, pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, porque Dios es grande y maravilloso y misericordioso. Pero el pecado nos aparta de Dios. Necesitamos un Salvador. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad es esta? Este es Jesucristo. Jesucristo que vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron nos hizo hijos de Dios. Y ahora esta salvación, que primero era para los judíos, ahora es para todo el mundo, para que toda la raza humana se salve y aproveche la oportunidad.
Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Cuando dice aquí que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿verdad?, sino por su propia sangre. Jesucristo entró en el lugar santísimo. ¿Cuándo fue que él entró en ese lugar santísimo? Eso lo vamos a buscar ahora. En Lucas 23 encontramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció. Fue cuando murió Jesucristo. Y el velo del templo se rasgó por la mitad, se partió por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en el lugar santísimo? Él rompió el velo. Ese velo fue rasgado. Ese velo fue rasgado porque antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar ahí a ese lugar santísimo para él poder expiar los pecados del pueblo a través de ese animalito. Pero ahora Cristo, en carne propia, entró ahí para ofrecer una sola vez y para siempre. Ese fue el sacrificio final. Ya él rompió ese velo en símbolo de que ya se acabó ese pacto. Ahora viene uno nuevo. Ahora ya se acabó el sacrificio de animales. Ahora con la muerte, crucifixión y resurrección del Señor tenemos vida eterna. Ya no hacen falta otro sacrificio. Ya la sangre fue derramada. Ya Cristo dio su vida por nosotros. Dijo el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ese pecado fue quitado. Pero nosotros tenemos que cada uno acercarnos a Dios y buscar ese perdón. Ya el sacrificio fue hecho. Ahora nosotros tenemos que aceptar, tenemos que creer en el Señor Jesucristo para que seamos salvos. Hechos 17:30-31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pasa por alto la maldad del mundo. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor. La palabra dice que Jesucristo viene pronto, viene a buscar una iglesia. Y Dios no ha venido. ¿Por qué? Porque no es que Él tarde su promesa, como muchos la tienen por tardanza, ¿eh? Porque Dios está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia y está dando más tiempo para que la gente en todo lugar se arrepientan, para que la gente vean que necesitan ese Salvador, para que la gente vean que nosotros necesitamos un Salvador, que necesitamos volvernos a nuestro Dios, volvernos a nuestro Creador. Porque Él estableció un día en el que vuelva a juzgar al mundo por aquel varón a quien designó, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo resucitó. Nosotros tenemos esa seguridad de que por esa fe
Nosotros vencimos al mundo. Esa es nuestra victoria. La resurrección de los muertos de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Él fue levantado de entre los muertos, así como Él dijo que haría, por eso nosotros tenemos fe, por eso le servimos hoy, porque nuestra fe está fundamentada en el sacrificio de Cristo. Hay un camino hacia esa salvación. Hoy en día nos encontramos muchos caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son correctos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos hacia esa salvación, pero el único camino aceptable es Jesucristo. Él fue el único que dio su vida por ti. Él fue el único que Dios, por su amor, ofreció a su Hijo, dice la Biblia. No hay otro que haya dado su vida por ti. No hay otro que haya sido el plan de Dios para tu vida. Es Jesucristo el único camino de salvación. Vamos a citar la palabra de Dios que dice que Juan 14:16 Jesús les dijo a los discípulos, yo soy el camino. Jesús vino a este mundo con el propósito de salvar lo que se había perdido. Él es el camino, Él lo está diciendo claramente y abiertamente que lo podemos entender. Yo soy el camino, Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y la vida, ¿qué vida? La vida eterna que vamos a tener luego de esta vida. Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es el camino de salvación. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él fue el escogido. Él es el plan de salvación de Dios. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta. Es la única puerta, es el único medio para la salvación. El que por mí entrare, hay que entrar por esa puerta. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Por qué hallará pasto? Porque nosotros somos ovejas y Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, porque Él nos pastorea, Él nos lleva a través de la vida, Él nos cuida, Él nos protege. Por eso Jesús es la puerta, Jesús es nuestro pastor, Jesús es la puerta, Él toca a tu corazón. Tú tienes que abrir esa puerta para que Él entre, para que Él llegue a tu vida. Si tú escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón, abre la puerta porque Él quiere entrar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo sacia la necesidad del hombre de ese Salvador, porque Jesucristo dio su cuerpo como ese pan de vida, dio su propio cuerpo. Y el que a Él viene nunca va a tener hambre, porque nosotros somos saciados en Dios. Y el que en mí cree, porque hay que tener fe, hay que creer en este sacrificio, no tendrá sed jamás, porque Jesús es el agua de la vida. Como dice Juan, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Aquí se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Cristo ofreció su cuerpo, ¿verdad? Es como pan de vida. Cristo ofreció su sangre. El que bebiere de esta agua que yo le daré, más nadie va a poder darte esa agua. Como Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber. Y ella le dijo, Señor, tú no tienes de dónde sacarla, ¿cómo yo te voy a dar de beber? Porque para poder sacar esa agua necesitaba tener una soga y un medio, un recipiente para poder meterlo al pozo y sacar esa agua.
Jesucristo no estaba hablando de esa agua, Jesucristo estaba hablando de la salvación. Es como una agua, porque el agua es necesaria para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Si nosotros no bebemos agua, posiblemente moriremos, porque el agua es una parte importante de nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar agua para poder vivir en esta vida. Pues nosotros, así tan necesario es que nosotros bebamos del agua de Jesucristo para poder vivir una vida eterna. Tenemos que tomar del agua. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. Tenemos que aceptar el plan de Dios de nuestra salvación, que es Cristo el Señor. No tendremos sed jamás, porque esta agua saciará nuestra sed en esta vida y en la venidera, que es la vida eterna que nos va a dar. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínense, tiene una fuente de agua. Aquella mujer samaritana estaba muy contenta. Señor, él le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Señor, dame de esa agua para yo no tener que venir al pozo. Sin embargo, el agua que él estaba hablando era el agua de la salvación. Iba a saltar en ella vida eterna. Deja que salte esa agua de vida eterna en ti hoy. Dios quiere darte esta fuente de agua. Dios está ofreciéndose por ti. Ya Él se ofreció su cuerpo y su sangre en expiación por nuestros pecados. Acepta el sacrificio de Cristo. Primera Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Es muy grande, esto es muy grande. Esto hay que orar a Dios y entenderlo. Esto es muy grande, el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne, porque Jesucristo vino en carne a este mundo. Fue justificado en el Espíritu. Fue hecho justo, siendo inocente, pagó por todos los pecados de nosotros. Fue visto de los ángeles, porque los ángeles lo vieron. Fue predicado a los gentiles, porque la salvación venía para los judíos, pero como los judíos lo rechazaron, la salvación pasó a ser predicada a los gentiles. Fue creído en el mundo, porque la salvación es para todo el mundo. Porque el evangelio se está predicando en todo el mundo, porque esa es la comisión que Dios nos dio, que este evangelio llegue a todo el mundo. Fue recibido arriba en gloria, porque cuando Cristo murió no se quedó la cosa ahí. Él resucitó y los ángeles lo recibieron allá arriba en la gloria. Y el Padre lo recibió. Y Él cumplió con el sacrificio de su cuerpo. Él cumplió en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Él venció. Él dijo, yo en 3 días voy a resucitar, y así mismo lo cumplió. El sepulcro está vacío. Jesús ha resucitado. Jesús cumplió con la encomienda que le dio el Padre de venir a este mundo, de dar su vida por todos nosotros. Ahora nos toca a nosotros recibir el sacrificio de Cristo, creer en Él. Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación. Mire que el hombre se ha querido hacer otros caminos para llegar a Dios. El hombre se ha inventado otros caminos, pero ninguno, en ninguno otro hay salvación. Él es el único camino. Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. No hay otros caminos. No te vayas por otros caminos, que no lo hay. El único camino aceptable, el único camino es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie que te pueda salvar. La salvación la ofrece Cristo. Él es el único camino. Él fue el único
que murió y resucitó por ti. No hay nadie más, ni lo habrá. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Hay mucha gente que se han querido hacer pasar por Dios, se han querido hacer pasar como que ellos tienen ese don de salvar a la gente, pero la Biblia dice, lee aquí Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay ninguno dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otra manera que podamos ser salvos, no lo hay. Este es el plan de salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios amó al mundo, porque Dios nos ama. Dios ve la condición de la humanidad que está perdida y da a su Hijo unigénito. Lo envía a este mundo hecho carne por medio de su Espíritu Santo a través de María. Nació, creció, hizo su ministerio, predicó las buenas nuevas, reprendió demonios, sanó enfermos, hizo milagros, hizo 12 discípulos, los cuales se perdió uno, ¿verdad? El hijo de perdición, Judas Iscariote. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos a la vida eterna, porque Él nos amó y nos sigue amando. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él proveyó, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tenemos que tener fe y creer que este es el camino, creer que Él es la salvación, para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Juan 1:29, esto es hablando Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó un cordero. La humanidad no tiene que buscar otros medios por ahí. El único que murió por ti y por mí fue Jesucristo. El único que quita el pecado del mundo se llama Jesús de Nazaret. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que murió por ti, que es tu abogado, que intercede a Dios ante ti. Él intercede a Dios, porque Él dice, Padre, yo morí por Él, perdónalo, que no sabe lo que hacen, yo morí por Él. Ese es el único mediador, no hay más nadie. Que el hombre ha creado dioses, que el hombre ha puesto cosas para adorarlo, claro que sí. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo. Ahora bien, ya vimos el camino a la salvación, la necesidad del hombre de esa salvación. ¿Cómo yo hago para recibir esa gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo. Es un regalo porque nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. No podemos pagar el precio, que el precio fue pagado. No hay nada que podamos hacer para nosotros mismos decir, vamos a salvarnos nosotros mismos. Por eso Jesús es nuestro medio de salvación, por medio de su gracia, por medio de su regalo de Dios. Jesucristo es un regalo de Dios para el hombre. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. La salvación es un regalo por medio de la fe, porque estamos creyendo en ese sacrificio de Jesucristo. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. La fe es un don de Dios. El hombre por sí mismo no puede creer en Dios si no tiene esa fe. Dios le da la fe para que crea en el Hijo de Dios. No es por obras, no es por algo que el hombre tiene que hacer, sino que es un regalo. No para que sea por obras, para que el hombre se gloríe y se dé la vanagloria de que él puede salvarse a sí mismo, no. No es por obra para que nadie se gloríe, es por medio de la fe
y la fe es un don de Dios. Dios provee el regalo y Dios provee la fe para que tú creas en Él y te puedas salvar. ¿Qué debemos de hacer? Reconocer el pecado. Reconocer que somos pecadores ante Dios, que hemos fallado, como dice Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Por qué vamos a encubrir nuestros pecados? Como aquel hombre que vino y se robó un lingote de oro y lo escondió debajo de la alfombra y creyó que nadie lo había visto, pero allá arriba hay un Dios que te está viendo. De Dios no nos podemos esconder. Nosotros podemos hacer cosas que van a esta tierra, pero dice la Biblia que no hay nada que no haya de ser a la luz. Los asesinatos más grandes los pueden encubrir, limpiar, pero eso Dios está viendo todo eso. Y eso va a salir a la luz. Porque Dios tiene unos libros allá arriba y se está escribiendo la vida, las obras de esa persona se están escribiendo allá arriba en el cielo. Todo va a salir a la luz. Algún día vamos a ser juzgados cuando se abran esos libros. Todo lo que hicimos en esta tierra se sabe allá en el cielo. Porque Dios todo lo ve. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Así que no encubramos nuestros pecados. Presentémoslos ante Dios y pidámosle perdón, que Dios nos perdona. Pero si tú le presentas tus pecados a Dios en arrepentimiento, ¿verdad? En humildad, Señor, he pecado, perdóname. Tú los confiesas, ¿verdad? Y los abandonas, entonces hallarás misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. No vas a poder echar para adelante si encubres tus pecados. Debes de confesarlos y apartarte de esos pecados. David, en un momento dado, no fue a la guerra. El pueblo se fue a la guerra. Él se quedó en su casa. Se quedó durmiendo. ¿Y qué pasó? Pecó porque vio una mujer que se estaba bañando, que tenía a su marido. La mandó a buscar. Mandó a matar al marido y se quedó con la mujer. Y Dios vio su pecado y tuvo que arrepentirse, tuvo que llorar, tuvo que arrepentirse y tuvo que pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento es eso mismo, declarar que hemos fallado ante Dios. El arrepentimiento, que nosotros estamos conscientes de que le hemos fallado a Dios y que estamos arrepentidos. Confesar, como dice aquí, más el que los confieses y nos abandona hallará misericordia. Confesar es declarar con nuestra boca, hablar, decirlo con nuestra boca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y Dios nos perdona y limpia nuestra maldad. No solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Somos libres de toda culpa. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Tienes que confesarlo con la boca y creerlo en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. La confesión pública dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo público. Esto es algo que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Dice la palabra que el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él.
Ahora mismo pues estamos en medio de una pandemia y en nuestros hogares nosotros podemos aceptar al Señor y pedirle perdón y Dios nos perdona. Pero luego cuando vayamos a la iglesia, ¿verdad? Debemos hacer una confesión pública de nuestra decisión de servir a Dios, ¿verdad? De confesar esos pecados, de arrepentirnos y de que tenemos fe de que Dios nos perdona, de que nosotros creemos en el sacrificio de Cristo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo recibo la gracia, el regalo de Dios? Hay que nacer de nuevo. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Vamos a ver la historia de Nicodemos en Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que ya él estaba viendo los milagros y señales que estaba haciendo Dios en él. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede? Respondió Jesús y le dijo en el verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario un arrepentimiento, una fe, creer en Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Del agua, porque cuando venimos al Señor y confesamos a Cristo en nuestros corazones, luego de eso nos bautizamos en agua, porque eso simboliza la muerte y la resurrección de Cristo.
Y en el cristiano simboliza que vamos a morir a nuestros pecados y vamos a resucitar a una vida nueva en Cristo. Y el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque hay que pasar por la salvación, hay que pasar por el plan de Dios. El verdadero arrepentimiento. Mateo 3:6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ves? Nacían de nuevo, porque somos nueva criatura. Ya no somos aquellas personas que éramos antes. Hubo un cambio. Tuvimos que nacer de nuevo, del espíritu y del agua. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva criatura. ¿Qué es la fe? La fe es creer, la fe es confianza. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando nosotros oímos la palabra de Dios y entonces ahí es que nosotros podemos creer en Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la fe es un don de Dios, que Dios nos regala la gracia y nos regala la fe, para que cuando oigamos la palabra, creamos a la palabra y nos salvemos. El reino de Dios es para todo el mundo, como leímos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie tiene excusa para perderse, porque ya Dios nos dio un Salvador. El amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo, para que nadie se pierda, para que todo el que crea en el sacrificio de Cristo, que Él murió y resucitó, y Él es nuestro camino a la salvación, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Invitación a ser salvo. En 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigo, no lo dejes para mañana. Si te escuchas la voz de Dios y Dios te está hablando a tu corazón, hoy es el día aceptable. Tú no sabes si mañana va a llegar. Tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Te invitamos a que hoy aceptes al Señor en tu vida. Te invitamos a que creas en el sacrificio de Cristo y lo aceptes en tu corazón. O confieses tus pecados y te apartes de ellos. Y te agarres de la fe de Dios, te agarres de Jesucristo, entres por la puerta de salvación que es Jesucristo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué puerta? El corazón. Dios está tocando tu corazón, está tocando tu vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, Dios no va a entrar a menos que tú le abras la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Dios te está llamando, pero tú tienes que abrir la puerta. Si tú abres la puerta, Él entrará en esa puerta, en tu corazón. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Porque Jesús hace morada en tu corazón. Porque Jesús hace cena contigo. Porque Jesús cuida de ti. Desde el día en que tú conoces a Dios y Él perdona tus pecados, Él dice, Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca más vas a estar solo. Nunca más vas a estar solo. Dios va a estar contigo. Mateo 11:28-30. Venid a mí. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir?
¿Qué caminos hay para uno ir? No hay ninguno. Leímos que el único camino, que en ningún otro hay salvación, el único camino es Jesucristo. Venid a mí, Él lo mismo lo dijo. Venid a mí todos. ¿Quiénes? Toda la humanidad. Todo el que necesite esta palabra. Venga a Él. Venga a Cristo. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. El descanso de Dios es nuestra salvación. Porque el hombre tiene un vacío muy grande que busca llenar con las cosas de este mundo. Pero Dios te dice, en medio de tus afanes y preocupaciones, deja tus cargas en mí. La preocupación más grande del ser humano es dónde va a pasar la eternidad. Pero hoy Él te dice, yo soy el camino. Yo estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Me quieres abrir? Si tú me abres, yo voy a entrar en esa puerta y vas a tener descanso para tu alma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es verdad que cuando venimos al Señor, dice la Biblia, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No te está diciendo que va a ser un camino de color de rosa. Te está diciendo que va a haber un camino que van a haber situaciones difíciles, pruebas, circunstancias que tenemos que pasar. Pero Él estará con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estará ahí siempre para ayudarte, para tomar tus cargas, para llevar la situación contigo. Él nunca te va a dejar solo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo viene pronto y nos va a recompensar según sea su obra, si es buena o si es mala. Pero Él te invita a que le abra la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3, 11 al 13 dice, he aquí yo vengo pronto, vuelve y lo repite, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Conociste al Señor? Mantente sirviendo al Señor. No te apartes de los caminos de Dios por nada de este mundo. Al que venciere, este es un camino que hay que seguir y hay que vencer. Es un camino que dice la Biblia que bienaventurados los que se esfuerzan por entrar en esa puerta, porque esa puerta es estrecha, porque hay dos caminos, ¿verdad? El camino que te ofrece el mundo es bien ancho y tú puedes, ahí cabe todo el mundo, pero el camino estrechito es Jesucristo. Y hay que entrar, hay que esforzarse por entrar por ese camino, porque dice la palabra que son pocos los que hallan este camino. Al que venciere, porque vamos a vencer en el nombre de Jesús. Esa es nuestra meta, vencer este mundo, vencer al diablo, vencer la carne, vencer los obstáculos y estar listos para cuando el Señor nos venga a buscar. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Dios tiene promesas hermosas con nosotros. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo, desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cosas tan hermosas en el cielo. Jesús dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. Y si se me fuere, preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay moradas preparadas en el cielo para ti y para mí. Pero tenemos que vencer. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que confesar con nuestras bocas que aceptamos la salvación de Cristo. Dejemos que Él nos limpie con su sangre nuestros pecados y nos haga hijos de Dios. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solos. Esto es un camino que nosotros vamos a estar de la mano de Él.
Como Él anduvo con sus discípulos día y noche y nunca los dejó solos, siempre estuvo con ellos. Aun cuando se levantaba la tormenta, Él estaba allí. Cuando le faltaba el pan, Él estaba allí y le suplía. En todo momento Jesucristo estuvo con sus discípulos. Nosotros también tenemos esa seguridad de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo todos los días, porque las promesas que Él nos hace son fieles y verdaderas. Él no es mentiroso. Él es fiel. Él cumple todo lo que promete. Vamos a hacer una oración si quieres aceptar al Señor o si te quieres reconciliar, porque esto es algo bien importante. Esta es una decisión, yo creo que la decisión más importante de nuestras vidas es buscar de Dios y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Te invitamos a que hagas esta oración. Señor, vengo ante tu presencia reconociendo que soy un pecador, reconociendo que te necesito a ti como Salvador y Señor de mi vida. Yo creo en ti, yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por ti. Yo reconozco mis pecados y los confieso y me arrepiento de ello y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a seguir hacia adelante y guardarme sin mancha delante de tu presencia y poder vencer para que ninguno tome mi corona. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te pedimos por todas las personas que en esta hora están haciendo la confesión de fe, Dios mío. Ayúdales, Padre, a seguir hacia adelante en este camino. Tu palabra dice que tu yugo es fácil, es ligera tu carga. Que todo aquel que quiera seguirte debe tomar su cruz y seguirte. Porque una vez que te aceptemos, el reino de las tinieblas va a ser fuerza para querernos llevar atrás. Pero nosotros no podemos mirar atrás. Tenemos que seguir hacia adelante buscando de ti, Señor. Padre, ayuda a los nuevos convertidos. Señor, que han creído en ti, a seguir hacia adelante, a buscar una iglesia donde se predique que Cristo viene, donde se predique de la salvación que es en Cristo, que tú sanas, que tú salvas y que tú vienes, Señor. Una palabra de verdad, Padre, no de mentiras, Señor. Y que sean llenos de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros de santidad y renovación en nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo es que tú nos limpias con tu sangre y quitas los pecados de nosotros y nos limpias con el fuego de tu Espíritu Santo. Quema todo aquello que no te agrade en nuestras vidas, Señor, y nos llena de tu paz, de esa paz que nadie nos puede dar, que solamente tú nos puedes dar, la paz y el gozo, y el fruto de tu Espíritu, que es paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, todos esos frutos de tu Espíritu, Señor. Ayúdales a vivir una vida agradable ante ti, Padre. Señor, y los que están descarriados, que se han reconciliado en esta hora, Padre, te pedimos por ellos también, Señor. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora mismo están poniendo un vestido nuevo en la boda del Cordero, una corona nueva allá en los cielos. Hay fiesta porque un pecador se convierte. Hay fiesta porque el hijo pródigo vuelve al Padre. Y el Padre te quiere en la casa. Y el Padre te está esperando que tú vuelvas. Con los brazos abiertos te está esperando. No lo dejes para tarde. No lo dejes para mañana. Regresa ahora. Haz como aquel hijo pródigo que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me hagas tu hijo. Hazme por lo menos como uno de tus jornaleros, como uno más de tus trabajadores.
Pero aquel padre lo abrazó, lo besó, le cambió aquellas vestiduras viejas, rotas, gastadas, llenas de pecado, porque se había malgastado todo el dinero en mujeres y en los vicios de esta vida, y sin embargo, el padre le dio el dinero porque sabía que ese hijo, pues, tenía el padre, le dio el libre albedrío. El libre albedrío que le dio a Adán a escoger entre la obediencia y la desobediencia. El libre albedrío que le da al hombre de escoger si te salvas o no te salvas. Dios mío, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia y traiga a todos los descarriados. Avanza, avanza, que Cristo te está llamando. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando durante mi salvación. El hombre es perdonado, es libre de la culpa. ¿Se acuerdan el texto que leímos ahorita que decía que el hombre es esclavo del pecado? Ya, si aceptaste al Señor, ya no eres esclavo del pecado. Esas cadenas fueron rotas. Esa sentencia de culpable, Cristo pagó el precio. Ahora eres inocente. Eres inocente y eres libre. Ya has sido aceptado en el reino de los cielos. Ya has sido reconciliado con Dios porque ya el pecado no te aparta ni te separa delante de Dios. Ya estamos libres para hablar con Dios, para orarle a Dios. Ya estamos salvos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya Cristo te perdonó, que es el único que puede perdonar tus pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Son borrados los pecados. Ya una vez tú vienes al Señor, el hombre es perdonado. Eres libre de tu culpa, eres aceptado, eres reconciliado con Dios y Dios borra tus pecados. Dios no los deja ahí, dice que Él los echa a los profundos de la mar y no se acuerda más de tus pecados. Puedes estar libre de toda culpa. El Señor no te los va a reprochar. Como hay personas, ¿verdad?, que te perdonan, pero no olvidan la culpa. Te perdonan, pero no olvidan lo que tú hiciste. Y en el menor intento vuelven y te repiten, mira lo que tú me hiciste. Pero Dios no es así. Dice Isaías 43:25, está hablando de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, porque Dios lo hace por su amor. Porque el amor de Dios no es comparable con ninguno de esta tierra. El amor de Dios es demasiado de grande. Por eso es que Él borra tus pecados por amor de sí mismo, porque Dios te ama. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y no me acordaré de tus pecados. Ya Él los borró y se acabaron. Ahora empieza una página nueva en tu vida. Ahora empieza una historia nueva, linda en tu vida. Una página en blanco, una página nueva. Ya Dios no se acordará más de tus pecados. Y en Hebreos 3:19-20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentidos y convertidos. Ya nos arrepentimos y nos convertimos. Confesamos nuestros pecados. Tuvimos fe, creímos en el sacrificio de Jesucristo. Ya fueron borrados nuestros pecados. Ahora vienen tiempos de refrigerio. Ahora vienen tiempos de que Dios te va a dar una paz, de que Dios te va a dar gozo, de que Dios te va a dar mansedumbre, de que Dios te va a dar bondad y de que tú vas a sentir la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Va a venir un tiempo de paz, un tiempo de gozo.
¿Qué está pasando durante mi salvación? Eres hecho hijo de Dios. Wow, antes eras criatura de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad la da Dios. Eso no lo da nadie. La persona tiene que pasar por recibir el Evangelio de Cristo. Si no recibe el Evangelio de Cristo, no puede ser hijo de Dios. Se queda siendo esclavo del pecado y criatura de Dios. Pero todos los que le recibieron, todos los que creen en Él y le recibieron, le abrieron la puerta y Cristo entró. A los que creen en su nombre, esto es para los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad, le dio poder, le dio derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y como hijos tenemos todas las promesas de Él para nosotros, las cuales no son engendrados de sangre. Esto no es porque es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es un nuevo nacimiento, esto es un nacimiento celestial, esto es un nacimiento espiritual. A la vez que tú recibes a Cristo, perteneces a Dios, ya eres parte de la familia de Dios, perteneces a Dios, eres sellado con el Espíritu Santo. Este es el sello de Dios, este es el sello de Dios que dice que ahora tú eres propiedad de Dios, que te da la identidad de que eres ciudadano del cielo. Como aquí nosotros tenemos ciudadanía acá abajo en la tierra, allá en el cielo tenemos ciudadanía también, porque ahora tenemos un sello de que se completó la obra de Cristo en nosotros. Ustedes saben que cuando los tiempos de antes, los reyes hacían los edictos, ¿verdad? Tenían que firmar el edicto y ellos lo hacían mediante unos sellos, ¿verdad? Con unos anillos. Pues aquí simbólicamente vemos que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Dios nos sella, Dios nos marca de su propiedad. Ya cuando venga el diablo a acusarnos de que nosotros somos pecadores, no, nosotros no somos pecadores. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios y propiedad de Dios. Esto es para el creyente, esto no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene ese sello. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe los que son suyos. Dios los llama por su nombre. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que invoca de Cristo, apártese de iniquidad. Porque hay que ser santo. Como Jesús es santo. El sello de Dios que es para el creyente. Eres sellado porque eres propiedad de Dios. Pasaste de las tinieblas del reino del diablo al reino de Cristo. Ya no eres tiniebla, ya ahora eres luz. Perteneces a Dios. Eres hijo de Dios. Eres sellado para el día de la redención. Eres sellado con el sello del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto viene de Dios. Esto no viene por ninguna otra parte. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste sellado para cuando Cristo venga, seas levantado juntamente con la iglesia. Este es un sello que tú recibes cuando te conviertes a Dios. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay una cosa bien importante. El Espíritu Santo viene a ser morada dentro de tu corazón. Porque el Espíritu Santo es la tercera Trinidad de la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del sello del Espíritu Santo, que somos sellados, marcados, propiedad de Dios. Pero también somos llenos del Espíritu Santo, porque eso es una promesa que Dios dijo, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo, le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, Él os llevará a toda verdad y a toda justicia. Él es una persona.
Las arras del Espíritu. Y dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, nosotros podemos contristar, entristecer al Espíritu Santo si nosotros, ¿verdad?, cometemos algún pecado, pues Él se entristece y se va, ¿verdad? Porque dice la palabra que antes de conocer al Señor nosotros pues estábamos atados, ¿verdad?, por el hombre fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando una vez Cristo viene a nuestras vidas, ese hombre fuerte se va porque viene uno más fuerte que Él, que es Jesucristo. Y la casa queda barrida y adornada, porque el Señor pone orden en tu vida. Pero si tú te apartas del Señor, entonces dice la palabra que vienen otros, viene el enemigo y dice, mira, mi casa está, voy a volver, porque cuando nosotros nos convertimos a Dios, el diablo y sus demonios y todo lo que había ahí se va de nuestra vida, se va todo lo malo. Ese hombre fuerte que estaba ahí empoderado de nuestras vidas, haciéndonos esclavos, se va. Porque hay uno más fuerte que el que entra. Cuando tú le abres la puerta y el otro se tiene que ir, porque dice que nadie puede servir a dos señores, es a uno. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, la limpia, la ordena y la barre. Y no hay pecado ahí porque nos limpia y esa casa queda muy brilladita. Su sangre nos limpia. ¿Qué viene pasando? Que si nosotros cometemos un pecado, entonces el Espíritu Santo se contrista, se pone triste y se va porque Él es santo y Él no puede habitar en un cuerpo sucio de pecado. Él no puede habitar ahí. Él no puede vivir ahí. Entonces Él se va. Entonces el diablo está rondando tu vida. ¿Y qué dice? Voy a volver a la casa de donde yo salí. Y cuando te mira, ve que la casa está vacía y ordenada. Y dice, voy a volver. Entonces, cuando ve que tu casa está vacía, porque dice que está vacía porque el Espíritu Santo no está ahí, porque mientras esté lleno del Espíritu Santo, el diablo no va a estar ahí, va a estar Dios, porque no pueden haber dos señores dentro de tu vida. El Espíritu Santo hace morada en ti. Mientras tanto, tú te mantengas una vida limpia, íntegra delante de Dios. El día que tú pecas, el Espíritu Santo se va. Y el diablo está viendo que la casa quedó vacía y entonces él dice que busca otros 7 peores que él. Y los mete ahí y hace fiesta, hace un carnaval ahí dentro. Entonces el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Porque el diablo siempre va a ser nuestro enemigo. El diablo siempre te va a tratar de robar la salvación. Siempre va a buscar la manera de que tú caigas, de que tú tropieces. Porque esto es una guerra espiritual. Una guerra que mientras tengamos el Espíritu Santo, mientras busquemos de Dios y nos agarremos de esa fe, vamos para adelante. Pero no podemos mirar hacia atrás a ver qué nos dejó este mundo. No podemos volver de nuevo a esa vieja criatura. No podemos volver a los vicios que teníamos antes, a las costumbres que teníamos antes. Porque entonces el diablo toma ventaja. No le podemos dar lugar al diablo. Tenemos que mantenernos limpios. Esto es cuestión ahora de que tú te mantengas limpio para Dios. ¿Cómo te puedes mantener limpio? Manteniendo el Espíritu Santo dentro de tu vida, porque Él es el que va a hacer la obra en ti. Él es el que te va a transformar, Él es el que te va a cambiar. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque Él prometió que nos iba a enviar el Espíritu Santo y lo cumplió. Las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones puso las arras del Espíritu. ¿Qué es eso? Eso es una garantía de la resurrección. Eso es una garantía de que cuando Cristo venga nosotros vamos a ser levantados. De que no nos vamos a quedar aquí.
Las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones como garantía de la resurrección de entre los muertos. Según dice 2 Corintios 5:1, lo vamos a leer. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, si nosotros morimos, partimos de esta vida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa no hecha de manos. No es una casa terrenal, no es una casa de hombres, es una casa eterna, es una casa preparada por Dios, es una casa en los cielos. Y por esto también gemimos, lloramos, nos angustiamos porque deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos a tener unos cuerpos glorificados, unos cuerpos nuevos. Para poder entrar al cielo no va a poder entrar este cuerpo de sangre y carne. Vamos a tener unos cuerpos glorificados, unos cuerpos transformados, unos cuerpos nuevos, como Jesucristo cuando resucitó, que resucitó en un cuerpo nuevo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto mortal va a ser absorbido por la vida. ¿Cuándo? Sea que nosotros muramos, vamos a tener unos nuevos cuerpos por la vida eterna. Ya no vamos a morir. Vamos a tener un cuerpo que no va a morir. Vamos a ser eternos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu como garantía, como seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros en quién hemos creído. Estamos seguros que somos salvos. El hombre ahora es morada del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea que lo que está morando en nosotros es el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque esto no es de ustedes, esto Dios lo prometió que te lo enviaría y te lo envió. Y que no soy vuestro, no pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Dios, ¿verdad? Porque fuimos sellados y el sello significa propiedad de Dios. Habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, porque Cristo murió por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A precio de sangre Cristo nos compró. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros, la vida es de Dios, el cuerpo es de Dios, el espíritu es de Dios. Nosotros no nos pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Es escrita en el libro de la vida. Dios tiene un libro allá arriba en el cielo. Apocalipsis 20:15 lo dice. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la sentencia final para todos aquellos que no creen en Dios y para el diablo y sus ángeles, que fue preparado ese lago de fuego. No fue preparado para la humanidad, pero todo aquel que no se haya inscrito en ese libro va a ser arrojado a ese lago de fuego. Lucas 10:20 dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, está hablando con los discípulos, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hacemos referencia, ¿verdad? Que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿A dónde? En el libro de la vida.
sea que tu nombre está escrito en el libro de la vida si aceptaste al Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y algún día se van a abrir esos libros y vamos a ser llamados por nuestro nombre. Y el que no esté en esa lista, el que no esté en ese libro, va a ser arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 3:5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Nosotros tenemos que vencer, nosotros tenemos que buscar de esta salvación con temor y temblor. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que ese nombre, según Dios lo escribe, Dios lo borra. Tú eres vestido de vestiduras blancas, y no borrará tu nombre del libro de la vida, y reconocerá tu nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué? Porque tú no tuviste vergüenza de reconocerlo a Él acá abajo en la tierra. Tú lo confesaste públicamente. Tú diste testimonio y fe a la gente de que tú eres un hijo de Dios. Y no te escondes para decirlo. No tienes vergüenza de ser un hijo de Dios. No tienes vergüenza de decir que eres de Cristo. Pero Dios borra a alguien en el libro de la vida. ¿A quién? Dios borra a todos aquellos que se van tras el pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Cuando Moisés se fue ante la presencia de Dios para ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios le dio, el pueblo, como vieron que se tardaba, le dijeron a Moisés, haznos un ídolo para que lo adoremos. Y cuando Moisés bajó de ese monte, lo que había era un becerro de oro y la gente adorándolo. Pero como Dios es celoso y Dios no quiere que tú tengas otros dioses aparte de Él, porque Él es el único Dios, Moisés tuvo que intervenir por ese pueblo. Le dijo, Señor, perdónalo, perdónalos. Y si no los perdonas, bórrame del libro. Pero Dios le dijo, al que peque contra mí, a ese yo lo borro de mi libro. Porque esto es individual. Pasamos de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya nosotros no vamos a ser condenados. Cuando pasemos ante el tribunal, vamos a pasar como inocentes. Ya tenemos vida eterna. Ya escuchamos la palabra y creímos a Jesucristo. Ya no vendremos a la condenación. Pero todos aquellos que no creyeron, esos sí van a ir a la condenación. Y su nombre, como no está escrito en el libro de la vida, van a ir para acá, para el lago de fuego. Comenzando en la vida cristiana. Efesios 4:22-23 dice, vamos a ver qué otra cosa nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una vez nos convertimos al Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya nosotros vimos todo lo que acontece cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Vimos el camino que tenemos que coger, que es Cristo. La necesidad del hombre de un Salvador. Ahora vamos a comenzar una vida nueva, una vida cristiana. Y nos dice Pablo que en cuanto a esa manera pasada de vivir, nos despojemos del viejo hombre, nos quitemos esa ropa vieja, nos vistamos de la nueva de Cristo. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? En la mentira, en la maldad, en todo lo que no es de Dios. Y renovado en el espíritu de nuestra mente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente.
y vestido del nuevo hombre. Nosotros nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que mantener la justicia, ¿verdad? El perdón de Dios, ¿verdad? Por el perdón es que somos justos. Y la verdad, tenemos que andar en verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Airaos, pero no pequéis. No podemos dejar que esa ira nos haga perder la salvación. No pequemos con la ira. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Está bien que a veces las personas le hacen pasar unos malos ratos, pero nosotros tenemos que manejar. Dice la Biblia que Dios nos ha dado dominio propio para manejar nuestras emociones. Nosotros no podemos estar airándonos y pecando. Nosotros tenemos que ser unas personas mansas y humildes de corazón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Nosotros tenemos que ser personas perdonadores cuando nos ofenden y no dejar que pase el tiempo con ese enojo. Porque entonces le damos lugar al diablo y el diablo se mete, y no se mete solo, se mete con 7 más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque nosotros debemos ser generosos y compartir nuestras cosas con el que tiene necesidad. Si hurtaba, no hurte más. Los pecados que tú hacías no los hagas más. Ahora tú eres una persona nueva. Ahora tú estás comenzando una vida cristiana desde hoy. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra que no sea edificante, ninguna mala palabra, ¿verdad? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todo aquel que oiga de ti palabras buenas de tu boca. Porque una fuente no puede dar 2 aguas, o da una dulce o la da amarga. Nosotros ahora somos sal de la tierra. Tenemos que dar un buen testimonio en nuestra vida. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que lo leímos ahorita, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, nosotros como hijos de Dios no podemos entrar en amargura, en resentimiento, en depresiones, en enojo, en ira, en gritería, nada de esto, nada de esto, tienes que quitarlo. Maledicencia mucho menos, porque por nuestra boca lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios y hablar palabras edificantes, toda malicia, ya nuestras mentes están renovadas, ya lo malo no habita en nosotros, habita Cristo, habita el Espíritu Santo. Antes ser benigno, hay que ser bueno uno con otro, hay que ser misericordiosos, perdonando unos a los otros como Cristo nos perdonó, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hay que ir a la iglesia, Efesios 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ahora cuando tú vayas a la iglesia, tú te vas a encaminar a una vida nueva y vas a empezar a crecer en Dios, a caminar tus primeros pasos en la fe en Cristo. Tú te tienes que sujetar a un pastor, a una iglesia, que son los que te van a llevar paso a paso, ¿verdad? En esta vida cristiana, porque dice que ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Si nosotros somos hijos obedientes, ellos lo hacen con alegría. Pero si nosotros somos desobedientes, entonces ellos se van a quejar, ¿verdad? Porque eso no sería provechoso para vosotros. Es que hay que ser obedientes a los pastores y sujetarse, ¿verdad? En una iglesia. Hay que orar, hay que orar. Jesucristo siempre estuvo orando.
En todo momento, oraba solo, oraba acompañado, oraba en el monte, oraba en donde sea, oraba. Y nosotros debemos seguir el ejemplo, porque la oración es la columna vertebral de uno. Si uno no ora, ¿cómo vas a poder resistir los ataques del diablo? No vas a poder resistir sin la oración. Cuando oramos, nosotros vamos al Padre y le derramamos nuestro corazón a Dios, le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado, porque todo viene de Dios. Y hacemos nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Él, porque sabemos que Él nos escucha, ¿verdad? Porque ya nosotros no tenemos pecado. Por tanto sabemos, ¿verdad? Confiadamente vamos a su trono, ¿verdad? Y confiamos delante de Él. Cuando oramos vamos a un sitio tranquilo, ¿verdad? Nuestro cuarto, nuestro aposento, como dice la palabra, vamos a nuestro aposento, nos inclinamos ante Dios, que es invisible, ¿verdad? Que nosotros nunca lo hemos visto. No nos inclinamos ante ninguna imagen, porque eso no le agrada a Dios, porque Dios es un Dios celoso, porque Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Él está en la diestra del Padre, Él no está aquí abajo en la tierra. Y Él no quiere que nosotros le hagamos ningún ídolo tampoco, porque el único camino hacia Dios es Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros debemos orar en nuestro aposento, buscar esa vida de oración. Está siempre gozoso, hay que estar siempre gozoso, hay que darle gracias a Dios, porque Dios nos da paz, nos da la vida, nos da la comida, nos da el techo, Dios nos da todo. Y hay que orar sin cesar, hay que orar por todos, por nosotros y por nuestro prójimo, por los que han de ser salvos también, para que Dios los ayude, para que puedan lograr llegar a esta salvación. Dar gracias en todo, porque dijo, esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego, pues vas a aprender a ayunar, ¿verdad? Como dice Esdras 8:23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Vamos a aprender a escudriñar la palabra, ¿verdad? Todo lo que te van a enseñar en la iglesia, ¿verdad? Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos enteramos de quién era Jesús, de cómo es la fe, de cómo tenemos que cuidarnos para Dios, ¿verdad? De que tenemos vida eterna, de que tenemos salvo, de que tenemos salvación. Y esta palabra es la que da testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de dos filos que penetra el alma, ¿verdad? Y hay que leerla, hay que escudriñarla. Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder leerla. Y no tan solamente leerla, dice la palabra que hay que ser hacedor de la palabra, no olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de ella. Que la guardemos en lo más profundo de nuestros corazones. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es lumbrera a nuestro camino. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sabemos que cuando ellos, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió y resucitó, él les dijo que esperaran en el aposento alto la promesa del Espíritu Santo. Y dice en el libro de Hechos 2, que ellos estaban reunidos como 120, unánimes orando, y de repente vino un estruendo del cielo y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y asimismo, pues estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque lo recibieron como promesa en el libro de Hechos 2. Podemos leerlo. Vida eterna. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pedro en una ocasión dijo que Jesucristo le preguntó, Pedro, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El que es verdadero es el Hijo de Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre y eres verdadero. Bueno, vamos a orar para terminar este estudio. Te damos gracias, Señor Padre, por la victoria que nos permitiste dar este estudio. Señor, con el propósito, Padre, de que las almas se salven y de seguir llevando y difundiendo tu evangelio como tú nos comisionaste a todo el mundo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque esta es tu palabra, Señor, y la misma es bendita, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por dejarnos tu palabra para poder instruirnos en ella, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos a seguir haciendo la voluntad tuya, Padre, escrita en ella. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. A Dios le damos toda la gloria y toda la honra. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Dios. Bendito Dios, a Dios le damos la gloria. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Será hasta la próxima.